Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteGround, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Muy buenas y bienvenidos a semanawp.com. En esta ocasión estamos con Ricardo Prieto, que es la mitad de silocreativo.com, donde trabaja y escribe sobre maquetación y diseño web. Trabaja con WordPress desarrollando temas y plantillas premium, produciendo diseños a cliente final o como base para generar documentación sobre tutoriales y procesos para la comunidad de WordPress. Hola Ricardo, ¿qué tal estás? Hola Ivonne, muy bien, todo fantástico. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Todo bien, aquí aprendiendo un montón durante esta semana. Fantástico, enhorabuena por el proyecto y gracias por la invitación. Y muchas gracias a vosotros por participar. Así que la audiencia es tuya cuando quieras. Muy bien, bueno, fantástico. Vamos a irnos a la presentación un poco y arrancamos, si os parece, con una pequeña introducción. Bueno, pues el objetivo un poco de la charla de hoy es introduciros en el maravilloso ecosistema de los temas WordPress, que desde fuera puede parecer un mundo un poco oculto y obtuso, pero en realidad ya veréis que es muy excitante y divertido. Y como hilo conductor, bueno, pues vamos a ir contando nuestra experiencia, nuestros aciertos y también nuestros fracasos y equivocaciones, que es donde realmente pues se aprende un poco sobre esto. Como os comentaba, bueno, los autores de temas nos llamamos entre nosotros Zimmer, ¿vale? Que es un poco el denominativo para simplemente decir que somos autores de temas. El perfil, un poco por así decirlo, del autor del tema no está muy claro. Hay gente, bueno, que viene un poco del mundo de la programación, otra gente que viene del mundo del diseño. Yo en mi caso vengo del mundo de la maquetación CSS y bueno, llegas aquí y te encuentras con un ecosistema extraño donde tienes que tocar varias cosas y bueno, por suerte en nuestro caso pues somos dos personas las que arrancamos el proyecto Silo Creativo. Y bueno, pues nos compaginamos bien porque, como veréis, cuanto más perfiles se incluyan dentro del desarrollo de un tema o del diseño de un tema, pues más enriquecedor y el resultado es mucho mejor. Comentaros que nosotros arrancamos en el año 2010. Anteriormente, tanto Verónica, que es mi compañera, Verónica Valenzuela, como yo, Ricardo Prieto, pues éramos freelance, cada uno tenía un poco sus proyectos y sus clientes por su lado. Yo, como os comentaba, vengo del mundo de la maquetación CSS y Verónica es diseñadora gráfica. Llegó un momento en el que decidí esfuerzos, irnos bajo el paraguas de Silo Creativo y, digamos, desarrollar y diseñar todos los proyectos que nos surgían bajo esta marca. En principio lo que empezamos realizando pues es diseño para cliente final, ¿vale? Y bueno, llega un momento en el año 2012 que hay un cliente que nos pide una cosa un poco distinta a lo que veníamos un poco desarrollando. En el año 2012, a través de este cliente, como que voy a comentar la historia, comenzamos a desarrollar temas para WordPress y hasta este año, bueno, pues el proyecto por suerte ha ido creciendo, han pasado compañeros y amigos que nos han enriquecido mucho, hemos aprendido mucho y actualmente, bueno, pues Silo Creativo lo conforman de forma permanente. Hay un proyecto o hay un elemento extraño que desarrollar o diseñar que nosotros por nuestros perfiles no llegamos a ese punto. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con un grupo de compañeros, colaboradores y amigos que se unen temporalmente a nosotros para conseguir un mejor resultado. Así que bueno, como os comento, en nuestro caso todo empezó en el año 2012. Hasta ese momento veníamos desarrollando y diseñando digamos, diseños personalizados para diseño web personalizado y también gráfico, y muchos de estos proyectos pues se realizaban bajo WordPress. En WordPress teníamos como dos opciones, siempre damos dos opciones al cliente. Por un lado teníamos la opción del diseño a medida desde cero, es decir, todo se realizaba para el cliente sin partir de ningún tipo de plantilla ni tema base. Todo se realizaba siguiendo un poco los pasos que había que realizar, que era la primera fase de mockups y wireframe, después venía una fase de diseño, posteriormente una fase de maquetación, testeo y finalmente preproducción y producción.
¿Qué pasa con esto? Bueno, pues esto es caro porque es un proceso muy largo y claro, y no todos los clientes un poco pues tenían otros tipos de presupuestos más modestos y llegaban a este punto. Con lo cual había clientes que nos pedían, bueno, pues poder utilizar ellos una plantilla premium y que fuésemos nosotros los que les modificásemos la plantilla introduciendo, bueno, pues algún añadido, alguna modificación, alguna personalización basada en esa plantilla que ellos ya estaban utilizando, tanto plantilla premium como también plantillas gratuitas. Este fue nuestro primer contacto, sería el año 2010, con la creación de un tema hijo propio, ¿vale? Fue el primer tema que creamos, son temas hijos, ¿vale? Basados en temas padres que están funcionando y simplemente pues para modificar algún elemento de CSS, porque hasta hace nada, un año no teníamos ese apartado en el apartado de apariencia, en el customizador de CSS adicional, ¿de acuerdo? Había que añadir el CSS a través de una hoja de estilos propia en el tema hijo, ¿vale? Así también empezamos a toquetear algunas funcionalidades extras y bueno, pues ese fue un poco el comienzo. Pero como os comentaba, en el 2012 llega un cliente y nos pide, bueno, algo intermedio entre los dos puntos. Era un presupuesto modesto, pero era un presupuesto pues muy chulo y que nos apetecía mucho abordar. No tenía tanto presupuesto como para hacer todo el proceso que os he comentado antes de todas las fases que llevaría un proceso de diseño web, pero tampoco quería quedarse en un tema premium porque no había ningún tema premium que a él pues se adaptaba a lo que quería crear, ¿no? Entonces nos propuso algo intermedio, con un presupuesto también intermedio entre los dos mundos, que por un lado simplemente lo que quería era un diseño personalizado, pero que nosotros después con ese diseño pudiésemos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Y bueno, pues ante esta propuesta y ante esta casualidad, bueno, pues vimos la opción de, ¿por qué no? Efectivamente, utilizar a esa persona como conejillo de indias para diseñar nuestro propio tema y después ese primer tema, pues comercializarlo de alguna forma. El tema al final, lo que el diseño personalizado para esta persona y un poco el tema final que fue Desert, que fue el primer tema que lanzamos, no tienen nada que ver porque, bueno, pues por tema de lenguaje, por tema de estilo, por tema incluso de categorías, no entraba un poco el proyecto que esta persona quería desarrollar con lo que nosotros entendíamos que iba a funcionar en el mercado de temas WordPress, sobre todo mirando de cara al exterior, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comenzamos a realizar el proyecto en 2012 y durante todo el año 2000, final de 2012 y principio de 2013, bueno, pues el proyecto fue creciendo y finalmente pues ve la luz. Estamos hablando del año 2012, estamos en WordPress en versión 3.3, 3.4, para que hagáis una idea. A partir de la 3.0 se acaba de incluir la opción de poder añadir los custom post type a un tema propio, a un sitio web propio, con lo cual todo el mundo quería sus propios tipos de entrada personalizados. Y bueno, y en el ambiente ya estaba por ahí Elegant Themes con algunos temas, todavía por supuesto no estaba Divi, que es un poco más conocido, y también, bueno, pues en cuanto a frameworks o temas un poco que eran los más usados, siempre había esa competencia entre Genesis, que estaba en su versión 1.9, y Tesis, que era, bueno, pues un poco la competencia, ¿no? Y había detractores y amantes de uno y otro, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco como el contexto en el que nosotros pues decidimos dar el salto y lanzarnos un poco al vacío, ¿de acuerdo? Por esto mismo, durante todo este tiempo, hablando con compañeros, con otros diseñadores que están un poco en el mismo ecosistema que nosotros, hemos llegado a la conclusión de que entras en el mundo del desarrollo y diseño de temas por tres caminos, ¿no? Un poco por vocación, es decir, conoces a alguien, conoces a una persona o conoces un tema y bueno, y ves que eso realmente es lo que a ti se te va a dar bien, es lo que vas a disfrutar haciéndolo, con lo cual entras con provocación. Por casualidad, ¿vale? Que fue nuestro caso, bueno, nos lo propusieron y bueno, y los vimos con buenos ojos y afortunadamente entramos al trapo y también, bueno, por último, por necesidad, ¿no?
entendamos necesidad como, bueno, un estudio de diseño que tiene sus clientes y durante un periodo, sobre todo el periodo estival que nos pasaba a nosotros en Silo Creativo, bueno, pues la carga de trabajo descendía bastante porque los clientes, bueno, pues cogían vacaciones y sobre todo aquí en Sevilla, que es un poco el sitio donde estamos, pues agosto es totalmente inhábil, no hay nadie por aquí en agosto, con lo cual es un mes totalmente prácticamente perdido. Si puedes tú crearte tu propio cliente, en este caso sería tu propio proyecto, en este caso será diseñar un tema para WordPress, bueno, pues es también un punto de partida, pues esa necesidad. Y para que hagáis una idea, las opciones un poco de arrancar a la hora de diseñar un tema WordPress pasaban en ese año 2012, sobre todo por utilizar un Starter Theme, ¿vale? O un tema Barebone. Bueno, que son temas vacíos de contenido, es decir, al instalarlo no tienes ningún tipo de diseño, la hoja de estilo es muy básica, únicamente un grid y poco más. Y bueno, y estas eran un poco las opciones que en ese momento se barajaban, ¿no? Que era Underscore, Bones y ahora más recientemente Foundation Press. Nosotros cuando tuvimos la suerte que ya en los primeros proyectos que empezamos a realizar a medida a los clientes del primer grupo, ¿vale? Los clientes que querían ese diseño desde cero, fuimos creando nuestro propio framework, nuestro propio tema base, con lo cual con cada proyecto, bueno, pues ese tema base se iba enriqueciendo, esa hoja de estilo se iba enriqueciendo, se iban puliendo pequeñas modificaciones, pero siempre bebíamos de estos dos primeros, ¿no? Tanto Underscore como Bones, bueno, pues con cada actualización veíamos qué habían hecho ellos, qué habían modificado y tratamos un poco de mejorar nuestro tema base pues en esa dirección, ¿de acuerdo? Lo llamamos, nuestro tema base se llama Silo Theme y era un poco nuestro punto de partida. Hay gente que también durante este tiempo nos ha dicho, bueno, ¿qué framework CSS utilizáis de base en vuestros temas? Yo creo que, a ver, no soy detractor de los frameworks CSS, al contrario, creo que aportan mucho y es algo muy positivo para los maquetadores, pero si lo sabes utilizar y sobre todo si te conoces el código que hay dentro. No me vale alguien que, bueno, diga yo sé utilizar Bootstrap porque maqueto en HTML, meto las clases de columna, los números y ya sé utilizar Bootstrap. Realmente no sabe lo que está pasando detrás, pero ¿estás utilizando Bootstrap con Floats, con Flexbox o estás metiendo CSS Grid? Bueno, no lo sé, yo meto simplemente col MD8 y a mí esto se me coge 8 columnas de 12, ¿vale? Bueno, pues está bien el uso de framework CSS, pero sobre todo si nos conocemos a fondo el que estemos utilizando. Y si somos capaces de nosotros crearnos uno propio, mucho mejor. Fijaos por qué os digo esto. Al principio, cuando comenzamos a trabajar, utilizamos Skeleton. Lo he puesto aquí, no está ni al mismo nivel de Bootstrap ni de Foundation, pero con algún proyecto sí utilizamos Skeleton. Bueno, conociendo un poco lo que había, pero realmente con un poco de descontrol. Os digo esto porque Skeleton, en el momento de que llega el diseño web responsive, opta por utilizar Media Query con más white, ¿vale? Simplemente no opta por la filosofía del mobile first, sino que opta por la filosofía de un diseño responsive estándar, ¿no? Bueno, estaba bien, la web se veía bien, pero a la hora de querer un poco optimizar todo ese código, bueno, no estábamos utilizando el Mobile First y a futuro, aunque ya haya cambiado, bueno, si te anclas a ese framework, cuidado porque igual no estás haciendo no lo correcto, si estás haciendo un diseño adaptado, pero no estás, digamos, optimizándolo al máximo como podrías. Bueno, pues esto es un poco el punto de partida, esto es un poco los componentes que tienen los temas WordPress que hay hoy en día. Y bueno, y siempre dicen, bueno, un tema WordPress al final es un diseño que directamente utilizas y ya está, lo realizas y a descansar, ¿no? No, tiene una cantidad enorme de trabajo detrás, no solo la parte de diseño y maquetación, sino también una parte que nadie ve, que está oculta, y son toda esta parte de los assets. Es decir, todo tema WordPress que hagas tienes que crear un sitio demo, y un sitio demo consiste en crear contenido de 10, 15, 20 artículos cada uno utilizando toda la potencia que tiene el tema. Esto es negritas, las imágenes derecha, izquierda, alineadas, las galerías, los tipos de
tipografía, los tipos de headings, todas las entradas tienen que tener algún tipo de contenido para que cuando el usuario visite ese sitio demo, pues pueda efectivamente pues recibir todo un poco el abanico de opciones que tienes en el diseño. Todos los widgets, cada widget diseñado de una forma concreta, vamos a incluirlos todos en el sitio demo para que el usuario venga. Y todo esto con algún tipo de sentido, es decir, no me vale que cada tema o que cada artículo utilice simplemente pues un contenido sin ningún tipo de por lo menos en nuestro caso, ¿no? De sentido, ¿no? Queremos darle un sentido global a todo el sitio, con lo cual, bueno, vamos a buscar realmente una temática para desarrollar o diseñar ese sitio demo. Es un trabajo laborioso, esto nadie lo ve, pero al final se tardan días, incluso semanas en crear un sitio demo con contenido relevante y relacionado con con el objetivo que persigue el tema. Dentro también de lo que serían estos añadidos, ¿vale? Estaría un poco toda la creación de imágenes, ¿vale? De banners que se van a incluir un poco en la página de venta o en la página de Marketplace donde esté ese tema disponible para su compra. Igualmente, un trabajo oculto pues que no está a la vista, ¿de acuerdo? Después tenemos toda la parte de documentación, súper importante, es lo que al principio, y es un error que cometimos, solíamos dejar siempre hasta el último momento, cuando ya estabas cansado y lo único que querías era que se acabara, que el tema saliera al mercado, y realmente es el punto angular porque hay dos grandes bloques. Por un lado tenemos cuando realizas el tema y a partir de que el tema se empieza a usar. En ese momento llega el soporte, llegan las dudas, llegan las preguntas y si no tienes este nexo de unión entre esos dos mundos, la documentación, da igual que lo hayas hecho muy bien, da igual que el tema visualmente sea muy atractivo, vas a encontrarte con muchos problemas que te van a quitar mucho tiempo y que va a hacer que la rentabilidad o el número de horas que le hayas dedicado a diseñar el tema aumente de forma proporcional, incluso llegando a ser no rentable seguir comercializando ese tema, ¿de acuerdo? Si tienes una media de 5 cuestiones o 5 dudas de soporte por cada venta del tema y a cada duda de soporte dedicas una hora, igual no te sale rentable seguir vendiendo ese tema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un fallo que cometimos al principio y que ahora le damos muchísima importancia, es decir, diseñamos el tema, creamos el sitio demo y ahora vamos a dedicarle una semana a hacer toda la documentación, a testearla, a mostrársela a usuarios para que vean que realmente se entienda todo, a poner por delante a tu madre, a tu hermano para que utilice el tema y modifique todas las opciones siguiendo un poco la documentación, súper importante. Llega el momento, una vez que terminamos todo esto, de lanzar el producto, ¿de acuerdo? Bueno, la teoría un poco que seguro que Ruth habrá contado en la parte de plugins, sigue un poco la misma dinámica en el mundo de los temas. Tenemos dos tipos de modelo, ¿vale? Lo que sería una compra única y una suscripción. La compra única, bueno, pues simplemente consiste en realizar un pago y el cliente ya tiene ese tema y normalmente puede utilizarlo de por vida, ¿de acuerdo? El uso del tema, bueno, son temas con licencia GPL, con lo cual el uso pues es ilimitado. Lo único que ahora se está comenzando a un poco a discernir es hasta dónde llega el soporte, ¿de acuerdo? Veníamos de bueno, pues un ecosistema donde el soporte también estaba incluido de por vida y ahora incluso con el modelo de compra única se establece un límite a lo mejor de 1 año, 6 meses y si quieres seguir recibiendo actualizaciones y seguir recibiendo soporte, bueno, pues renuevas anualmente esa compra, ¿vale? Ya iríamos a ese modelo de suscripción donde esa siguiente anualidad suele ser bastante inferior a la primera compra del tema. Estos un poco serían los dos modelos. Nosotros el modelo que tenemos actualmente es de compra única, que es un poco el que marca el marketplace que estamos utilizando, pero también tenemos, ahora os explicaré un nivel de suscripción también que es el marketplace el propio lo que utiliza. En cuanto a la distribución, tendríamos la opción de vender en nuestra propia web, con lo que conlleva tener una web, bueno, pues una tienda online dentro de la web, poder gestionar pagos, etcétera, etcétera. Y después una segunda opción que serían los marketplaces. También lo hay para plugin, pero creo que se entiende o son, digamos, más conocidos los marketplaces para
para temas WordPress, ¿vale? Ahora veremos un poco cada uno de ellos de forma rápida. Únicamente comentaros que, bueno, aquí también tenemos la opción del freemium, el premium. Hay muchos autores de temas que ponen una versión lite en el repositorio de WordPress o directamente en su web para que la gente la baje, la use, y en el caso de que quieran pues unas opciones extras, ya sí se van al tema premium, con lo cual estaría entre medio esa opción del freemium, ¿de acuerdo? Nosotros por ahora no hemos utilizado esa opción de crear una versión acotada o reducida para que la gente la pueda probar y demás. No es algo que a nosotros creemos que por el tipo de temas que desarrollamos pueda funcionar bien. Bueno, en cuanto a Market, lo que os comentaba al principio, Elegantem y StudioPress son tiendas que venden ellos sus propios, autores de temas que venden ellos sus propios temas en su propia web. Y bueno, os pongo aquí también el caso del MyStudio, los alemanes que bueno, son amigos, compañeros y que también ellos venden en su propia web, además de en algún que otro marketplace, ¿vale? Por otro lado, teníamos la opción de vender el tema en un marketplace, es decir, en un sitio junto con otros temas de muchos otros autores, con algunas restricciones, ahora veremos a continuación. Y bueno, los más conocidos en Bato Market, que es ThemeForest, ¿vale? Mojo Marketplace, que viene de Mojo Themes, ¿de acuerdo? Había hoy un rebranding. Y por último, pues bueno, pues poner otra opción, Creative Market. Hay muchos más. Team Monster, bueno, el abanico es amplio, pero el mercado realmente está localizado en estos tres, ¿de acuerdo? Y de una forma también un poco distinta. En nuestro caso vendemos en Envato Market, tenemos un par de temas en Envato, tenemos la totalidad de nuestros temas en Mojo y también tenemos alguno que otro en Creative Market. ¿Por qué esta decisión? Bueno, no sabíamos un poco cómo iba a arrancar esto. Para que os hagan una idea, en ninguno de estos marketplaces, al menos de estos tres, tú mandas el tema y automáticamente lo tienes publicado. No va así. Tú mandas el tema, pasa un proceso de revisión donde pueden aceptarte el tema, rechazarte el tema o quedarse en stand-by a que tú pidiendo algunas modificaciones. Cuando lanzamos Desert, bueno, nosotros no teníamos apenas idea de cómo estaba el marketplace de los temas WordPress, cuál era la plataforma que más vendía, la que menos vendía. No había como ahora indicación del número de ventas de cada uno de los temas, con lo cual fuimos un poco a ciegas y mandamos nuestro primer tema tanto a ThemeForest como a Mojo Marketplace, ¿de acuerdo? En ThemeForest tardaron una semana en contestarnos y la contestación fue una contestación automática diciendo que el tema no estaba preparado para subir a su marketplace, que volviéramos a intentarlo. En Mojo Marketplace tardaron 2 días con una contestación personalizada donde se analizaba tanto la parte de diseño como mucha parte de código, con algunas correcciones, con algunas mejoras y animándonos a mejorarlas para poderlo subir a Mojo de nuevo. A nosotros que, bueno, nadie nos había revisado un poco el código, que una persona profesional, además porque era otro autor de temas que nosotros conocíamos y admirábamos, hubiera, digamos, perdido su tiempo, dedicado su tiempo a revisar nuestro código, a mejorarlo, incluso mandarnos cosas corregidas. Bueno, pues era fantástico, un honor, aprendimos muchísimo y decidimos que ese era nuestro marketplace, ¿de acuerdo? Era el marketplace donde nosotros como Zimmer nos sentíamos a gusto porque trabajamos también con otros autores de temas que dedicaban su tiempo a ayudarte y aprender, ¿no? Así que, bueno, pues decidimos ir con Mojo. Y el siguiente tema lo mandamos también con Mojo. Ya no hizo falta una revisión porque, bueno, los errores cometidos ya estaban, habíamos aprendido del primer diseño. Y bueno, pues nos ligamos un poco a Mojo en ese aspecto. Al cabo del tiempo, bueno, pues vimos que ThemeForest quizás tenía un poco más de cuota de mercado que Mojo, así que decidimos lanzar algún tema que otro en ThemeForest, con el proceso de revisión, como digo, muy impersonal, todo muy automático. Pero bueno, al final conseguimos que algún tema fuese lanzado en ThemeForest y en nuestro caso no nos ha funcionado tan bien como Mojo Marketplace, ¿de acuerdo? Creative Market, igual, en este caso lo que te miras es un poco el portfolio, tu trayectoria, qué has hecho, qué no has hecho, mandas un poco de golpe todos los ítems que quieres venderlo y bueno, Creative Market entramos hace poco tiempo.
Y fue, bueno, relativamente sencillo porque ya teníamos un poco un portfolio de temas en estos dos otros marketplaces. Además, veníamos también de otro marketplace que ahora vamos a comentar, estamos vendiendo ya, con lo cual, bueno, fue casi automático que ellos ya nos habían escrito un par de veces para que pusiéramos los temas ahí en Creative Market, y en nuestro caso ha funcionado casi al mismo nivel que Thin4ess, incluso inferior. Con lo cual, bueno, pues seguimos ligándonos a Mojo Marketplace, que además ya hay casi una relación personal con ellos, y muchas veces, bueno, nos escriben un poco comentándonos las tendencias de su mercado, que estaría bien diseñar un tema buscando estos puntos, que es donde ellos reciben más dudas. Bueno, es una relación un poco más familiar, es decir, aunque seamos muchos y muchos autores del tema, nos sentimos un poco más respaldados en Mojo Marketplace que en cualquiera de los otros dos marketplaces, ¿no? Importante este tema porque, bueno, dices, vale, pues si encima te revisan el código, si encima están a tu lado, si encima te apoyan, si encima hacen labores de marketing, es decir, invierten dinero en un poco promocionar tu tema, tanto en publicidad en internet como en blogs, etcétera, etcétera. ¿Por qué no todo el mundo va a usar Marketplace en vez de utilizar su propia tienda? Bueno, pues porque la realidad es que el porcentaje que tú recibes en cuanto a ganancias de tus temas es mucho más inferior que el que puedas recibir en tu página web, que prácticamente es el 100%, a menos de que utilices algún tipo de pasarela de pago que se lleve el 2, 3, 4, 5%. Esta es la actual estructura de Mojo Marketplace, por ejemplo, y bueno, importante también que sepáis que dividen entre vendedores exclusivos, es decir, ese tema solamente se vende de forma exclusiva en ese Marketplace, con lo cual puedes llegar a un porcentaje inferior de ganancia, o si no eres exclusivo, es decir, tienes tu tema en varios Marketplaces, con lo cual el porcentaje de ganancias se queda fijo en 50%. Afortunadamente 50%, porque esto lo han cambiado hace relativamente poco, pues cuando comenzamos un poco por allá por el año 2013 estaba en el 25%, y de hecho Thin4ess también anda un poco por ahí todavía con un ratio, un porcentaje muy bajo. Bueno, esto es un poco lo que hay actualmente, donde estamos, pero para nosotros hubo un antes y un después a partir del cuarto tema, ¿vale? Estaríamos en el año 2014-2015 y bueno, y fue WordPress.com. Nosotros habíamos visto que había algunos temas publicados en WordPress.com, pero bueno, nunca habíamos investigado quiénes diseñaban esos temas. Pensamos que eran temas diseñados por Automattic, y bueno, pues no era algo que no conocíamos, ¿no? Justamente estamos terminando nuestro cuarto quinto tema, Carmela era, se llamaba, y bueno, pues estamos realizando el sitio demo, y de repente, bueno, pues recibimos un correo, pues sería que mandarían a nivel de, bueno, de gente que se dedica a realizar temas de diseño relacionado con WordPress, donde WordPress.com, digamos, invitaba a participar en una selección de autores de temas para diseñar para WordPress.com. Había que enviar un poco todo tu portfolio, qué habías hecho, qué no estabas haciendo, cuál era tus temas que tenías hasta ese momento publicados, y el tema con el que tú querías entrar en WordPress.com. Bueno, coincidió justamente que teníamos a punto de salir Carmela, y bueno, pues mandamos, ¿no? Además fue una cosa realmente casi de casualidad. Al día siguiente vuelvo a entrar un poco en la página del formulario, porque lo había enviado, pero no había llegado ningún email de confirmación, y bueno, en la página de este formulario donde te piden un poco los datos, bueno, pues ya se había cerrado. Muchas gracias por participar. No estamos buscando actualmente nuevos diseñadores. Tenemos una lista de espera y bueno, vamos a ir un poco analizando todos ellos. A las 2 semanas nos escribe Franklin, que para aquel entonces era uno de las personas que trabajan en Automattic en el apartado de temas, y bueno, y había gustado nuestro tema, el perfil nuestro también había gustado, y que le gustaría pues empezar a trabajar con nosotros. Así que a partir de aquí empieza un cambio radical, no solo un poco en el diseño de todo, pero también en cómo realizamos los temas. Nos dimos cuenta
que tras 4 temas publicados anteriormente, con buena aceptación, con buen número de usuarios utilizándolo, con buenas reviews, nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de cómo hacer un tema WordPress correctamente, ¿de acuerdo? Fue un máster absolutamente durante los 6 meses que duró la review, una review que duró 6 meses, os estoy hablando con seguimiento diario, con cambios diarios de todo. Durante esos 6 meses realmente aprendimos lo que es hacer un tema WordPress, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos que estar súper agradecidos a Fran, a Tami, a Caroline, a todo el mundo que realmente participó en esa review, porque fueron súper amigables, súper comprensivos, todo con tutoriales, todo explicado con ejemplos, y realmente te das cuenta de que lo que tú creías que estaba bien, que habías revisado 500 veces, había siempre una mejor forma de hacerlo. Con lo cual, al final de estos 6 meses se publica Carmela, empieza a venderse también en wordpress.com, también en wordpress.org, y bueno, conocimos otro ecosistema totalmente distinto, otro tipo de usuario, ¿vale? El usuario.com es un usuario con un nivel de conocimiento, digamos, menos profundo de lo que sería la plataforma en sí. Ellos no han tenido que instalar WordPress, digamos, está todo ya creado. No han tenido que ver nada de servidor ni de FTP, nada. Ellos directamente se dedican a publicar, con lo cual todas las dudas de soporte iban relacionadas con publicar, con personalizar entradas, con mover fotos a derecha e izquierda, con lo cual todo prácticamente giraba en torno a CSS, así que fue un momento muy, muy feliz. Por contra, todo un poco el soporte de WordPress.org iba más, digamos, el WordPress.org solía ser una agencia o un diseñador que adquiría el tema para instalarlo a un cliente final, ¿vale? También había usuarios avanzados, ¿vale? Con un nivel de conocimiento avanzado, pero era un poco el distinto tipo de usuario, ¿vale? De cliente y de propietario del tema. Con lo cual, esto era muy enriquecedor, ambas cosas son muy enriquecedoras y nos sentíamos muy a gusto con esto. Lo que hicimos en este momento fue parar, decir, vale, tenemos 4 temas publicados y tenemos un tema publicado y realmente bien construido y bien diseñado. Así que comenzamos una revisión de los temas anteriores prácticamente con un rediseño desde cero, un poco implementando todo lo que habíamos aprendido. Que realmente estamos hablando casi de 3 años diseñando temas para cliente, 1 año y medio diseñando temas para WordPress, todo funcionando bien, sin ningún tipo de error en lo que sería, el team check, nada, ningún error de PHP, nada, todo bien, pero nos dimos cuenta de que había una forma mejor de hacer todo esto para que en el futuro las actualizaciones fueran mucho más sencillas, para que el usuario pudiera personalizar la web de una forma mucho más fácil, poder utilizar realmente toda la fuerza que nos daba las opciones básicas de WordPress sin tener que añadir código extra simplemente con CSS. Bueno, fue un aprendizaje brutal, fue un máster impagable, ¿vale? No hay curso, no hay nada, no hay nadie que te pueda decir, te voy a enseñar cómo hacer un tema WordPress y que aprendas lo que aprendimos nosotros en esos 6 meses. Así que súper agradecidos porque realmente, fue nuestro bautismo. Y como os digo, a partir de ahí, se empiezan empezamos a vender, seguimos vendiendo en .org, lo que hacemos, ahora explicar un poco el proceso que seguimos, pero paralelamente, tanto en .com como en .org, comenzamos a lanzar temas de forma paralelas, la misma versión, digamos, el mismo diseño, pero por dentro hay pequeños cambios y realmente los temas no son realmente idénticos, ¿de acuerdo? Aunque el diseño sí lo es, pero hay algunas cuestiones que ya tenemos de base en Word.com, que ya están algunos módulos Jetpack por defecto activados, pero en .org no, con lo cual en .org hay veces que tienes que programarlo. Llegamos a la tercera parte importante, un poco teníamos la creación del tema, elección del marketplace y ahora viene la parte del soporte, ¿vale? Lo que nadie te cuenta cuando vas a crear un tema WordPress, ¿vale? Lo creas y al día siguiente has vendido 3, 4 temas, pero tienes 20 dudas de soporte, 4 nuevas y 16 de los 10 anteriores de otros usuarios que han preguntado ese día, ¿vale? En primer lugar, el tema de los canales de soporte. Seguro que Rui os va a contar esto, pero por mucho que trates de canalizar el canal, que sea el mismo, de que todo el soporte te llega por un sitio, el usuario al final pregunta por el sitio donde le sea más cómodo. Coge el email de tu web, te pregunta directamente a tu email. Tenemos un formulario de contacto, pregunta al formulario de contacto. Tenemos un formulario de contacto de soporte donde ellos, indican un poco el tipo de pregunta que tienen, el tema que están utilizando.
da igual, ellos buscan cualquier formulario y lo mandan. Comentarios en artículo, en cuanto ven un artículo que hablas del tema o que dedicas a explicar algo sobre un tema, bueno, hay temas que realmente se han convertido en foros sobre ese tema, ¿vale? En el caso de Yanis, en la web en inglés, bueno, tendremos 50 comentarios solamente relacionados con dudas de usuarios relacionados con ese tema. Redes sociales, por Twitter, por Facebook, por donde sea, preguntas también del tema. Mensajes directos en el Marketplace. Esto es otra, porque cada Marketplace tiene su propio sistema de mensajes directos y también su propio foro. Con lo cual, ya os digo, cada mañana cuando nos levantamos es chequear todo y que no haya ninguna pregunta, todas las notificaciones y que quede todo totalmente respondido. Y por último, en el foro word.org también hay gente que, bueno, adquiere un tema en un marketplace, pero está un poco familiarizado con realizar preguntas en word.org y preguntar en apartado de tema. Aunque sea un tema premium, bueno, pues tratábamos de llevarlo a otro sitio para que no ensucie la conversación o no ensucie el sistema del foro. Pero bueno, muchas veces las dudas también se terminan resolviendo ahí. Y también el foro dedicado a .com, donde los usuarios de .com son los que comentan. Os decía antes que se me olvide, que también está el modelo de suscripción, simplemente porque en word.com existe la opción de comprar el tema y también de, bueno, suscribirte a uno de los planes que tienen, que es el plan Premium, en plan Business, donde ya lleva incluido muchos de los temas premium que se venden en word.com, con lo cual con la suscripción ellos tienen acceso, los usuarios tienen acceso a utilizar el tema y a cambiar de tema sin ningún coste extra. Los tipos de preguntas que nos hacen, bueno, hay dos grandes bloques, las que más se repiten, ¿vale? Que serían estas dos primeras, sería customización, que la mayoría se resuelven con CSS, y preguntas básicas de WordPress, ¿de acuerdo? Y después, con mucha distancia, preguntas relacionadas con plugins, preguntas relacionadas con servidores y con el tema de la compatibilidad de navegadores, que también es importante. Empezamos al principio, bueno, customización, cómo cambiar el fondo del footer, cómo cambiar el tipo de letra, cómo aumentar el espacio entre párrafos, todo este tipo de cuestiones que no vienen en las opciones del tema, al final se terminan resolviendo pues con pequeños extractos de CSS, que el usuario ya, bueno, pues sabe que en el apartado de Customize tiene un CSS adicional, solamente es copiar, pegar y queda resuelta esa customización o esa personalización. Aquí hay un problema porque, bueno, depende un poco del usuario. Hay usuarios que se sienten súper agradecidos por cualquier duda que le conteste. Hay usuarios que quieren incluso pagarte por el tiempo que has dedicado a resolver esa duda. Y hay usuarios que llevan 2 años con preguntas casi diarias de modificación y customización CSS. Con lo cual, el límite de hasta dónde termina el soporte es muy difuso. Después hay un gran bloque de preguntas básicas de WordPress y van sobre esto, bueno, cómo crear un menú, cómo añado un widget, que no tiene ningún tipo de relación con el tema, es decir, en la respuesta el tema no se nombra ni en la pregunta, pero yo entiendo que muchos usuarios, digamos, el dinero que han invertido ha sido en el compra del dominio, compra de hosting y compra del tema. Van al dominio, no van a hacer ninguna pregunta, algunos preguntan en el soporte cómo añadir un menú y en WordPress, bueno, y le derivan a otros foros porque realmente el servidor no tiene por qué contestar esas preguntas, ¿no? Y ellos, claro, sienten un poco en la idea de que han pagado por un producto, en este caso que sería un tema para WordPress, y tienes que darme soporte con cualquier duda relacionada con WordPress, ¿no? Entonces, bueno, siempre que sean cuestiones básicas, siempre solemos contestarlas. Si ya son cuestiones avanzadas relacionadas realmente con la tarea de WordPress y no llegamos nosotros a respuesta, pues se deriva al foro o se deriva a la documentación. Y en este punto quiero romper una lanza a favor de WordPress.com porque la documentación de WordPress.com para este tipo de cuestiones básicas está súper detallada, súper bien complementada, con vídeos, con ejemplos, y las dudas básicas de WordPress se resuelven antes siempre en WordPress.com que con usuarios de WordPress.org. WordPress.org al final terminas haciéndole capturas de pantalla o algún video tutorial o directamente derivándolo a algún blog o directamente al foro para que respondan estas dudas. Y el tiempo de resolución de esa cuestión es un poco más alargado. Después hay algunas relacionadas con el plugin, bueno, tipo voy a instalar este plugin, es compatible, o instalar este plugin y de repente algo se ha movido.
¿vale? Os hablará Ruth Denelio seguramente sobre esto, sobre incompatibilidades con plugins de otras personas. También afecta a los temas en menor medida, todo hay que decirlo, pero también no hemos visto afectado que nuestro diseño se ha descuadrado porque algún plugin ha hecho uso excesivo, por ejemplo, del import en las reglas CSS, con lo cual sobrescribe las reglas del tema, que es, en mi opinión, una mala práctica. Relacionadas con servidores, también hay alguna duda. Bueno, tengo un problema con el servidor, no me carga esta imagen, va muy lento. Bueno, te van a ti por si puedes solucionarla de alguna forma, que bueno, pues hay poco podemos hacer. Y por último, el tema de compatibilidad de navegadores. Bueno, cada usuario al final lo que quiere es que su web se vea bien en su móvil, en su tablet, en su equipo. Y esto pues es muy, muy, muy complicado porque, bueno, hay gente que afortunadamente tiene el navegador actualizado, pero hay otros que están con el navegador base de Android de la versión 3.2 y, bueno, hay muchas cosas que no están, digamos, preparadas para esto, con lo cual al final es buscar una compatibilidad mínima, marcar desde la fase de diseño dónde es compatible y sobre todo dejarlo claro. El tema es compatible con Internet Explorer a partir de la versión 10, más Firefox a partir de la versión 30, más Chrome a partir de la versión 25, ¿vale? Dejarlo claro en la documentación para que después no haya sorpresas de, oye, no veo mi web no se ve correctamente. Oye, pues que utilizamos Flexbox y Flexbox pues es a partir de aquí, ¿vale? Así que ya os lo digo, muchas de estas preguntas al final se resuelven con la documentación, aunque haya gente que directamente la documentación se la salte. Tiempos de soporte. Esto es importante porque muchas veces el propio Marketplace te la marca. En nuestro caso, nosotros hemos decidido coger un poco todos los Marketplace donde están nuestros temas y hacer un compendio de ellos. Al final es utilizar el menos favorable para nosotros. Se resuelven todas las dudas. Bueno, se resuelven, contestan, perdón, y tratamos de resolverla en menos de 24 horas desde que es la duda y siempre que estemos en día laborable, es decir, si alguien hace una pregunta el sábado, pues se responderá el lunes, ¿vale? Y esto también tratamos de dejarlo claro en la documentación para que no haya sorpresas porque, bueno, hay gente que piensa que, no sé, no le vas a contestar nunca y con lo cual te escriben y le hace mucha ilusión que le contestes en 6, 8, 10 horas. Y hay otros que si no contestas en 30 minutos, bueno, pues se ponen nerviosos, protestan, porque, bueno, a lo mejor piensa que lo que ellos han escrito es un chat contigo y tienes que hacer entender de la mejor forma posible, de la forma más educada, de que no es así. Hay una charla muy buena sobre soporte de José Arcos en la WordCamp Sevilla 2016, creo que es, seguro que está en wordpress.tv. Y yo creo que toca varios puntos interesantes y estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Así que si queréis profundizar un poco en el tema del soporte, os recomiendo esta charla. Además, va con la camiseta del Recreando la Charla, que siempre es un punto más. Ahora vamos a contar un poco cómo sería nuestro workflow. La partida un poco y el comentario que nos han hecho siempre cuando decimos, bueno, diseñamos temas para WordPress, aunque seguimos diseñando temas para cliente final y haciendo otras cosas, pero una parte importante de nuestro tiempo y de nuestro negocio al final se dedica a diseñar temas para WordPress. Y muchas veces dicen, ¡hala, qué suerte! Bueno, puedes hacer lo que te la gana, no tienes tiempos de entrega. No es tan sencillo como esto. Mira, yo siempre cuento la anécdota de en la primera semana de carrera, estábamos en la clase creo que era de composición o de proyectos arquitectónicos, no recuerdo. Bueno, yo estudié arquitectura, ¿no? Y bueno, era la asignatura más creativa que teníamos y recuerdo el profesor que nos comentó, bueno, si os dan a elegir dónde queréis hacer vuestra primera casa, vuestra primera vivienda, bueno, ¿qué diríais, no? Y todo el mundo, bueno, pues, no sé, en mitad del campo, sin nada. Otro decía, no, en una isla, tal. Bueno, cada uno un poco buscaba o se imaginaba el mundo, ¿no? Donde quería o el territorio donde quería ubicar su primer proyecto, ¿no? Y él nos contaba siempre la misma historia, ¿no? Y era, dice, bueno, recuerdo un chico que terminó la carrera y el padre tenía pues, mucho dinero, muchos terrenos y le dijo, hijo, construye la casa que tú quieras en el sitio donde tú quieras.
Bueno, estuvo viajando por varios meses buscando la mejor ubicación, el mejor terreno y al final no consiguió hacer nada, ¿vale? Al final, en el mundo del diseño necesitamos condicionantes, necesitamos algo que nos empiece a marcar el camino. No hay cosa más terrorífica para alguien que se dedica al mundo del diseño, al mundo de la creatividad, que enfrentarse a un papel en blanco, sin ningún tipo de condicionante, sin ningún tipo de información sobre la que poder empezar a construir, ¿no? Y es verdad, y sucede también con los temas WordPress. Necesitamos algún tipo de condicionante, algún tipo de información previa sobre lo que construir, ¿vale? Y sobre lo que validar también, si lo que estamos haciendo sirve o no sirve según ese plan inicial o esas condiciones iniciales. Entonces, para nosotros lo que hemos hecho es decir, vale, estamos diseñando sin cliente, fantástico, no hay nadie que nos vaya a decir esto me gusta, esto no me gusta, pero vamos a inventar nuestro propio cliente, ¿vale? Y estamos una semana, esto es real, bueno, pues nos inventamos una persona, ¿vale? Una bloguera que tiene un canal de YouTube con más de 1 millón de suscriptores, tiene una cuenta en Twitter, después tiene también un Instagram que es súper importante para ella y sube sus recetas semanalmente a cada uno de estos sitios, ¿no? Y bueno, y necesita una web donde volcar y reunir toda esta información. Esta persona además publica posts muy cortos, todo basado mucho en la imagen, necesita un apartado muy importante para indicar el número de calorías que tiene cada alimento, o sea, cada preparación, después estructurar un poco todos los ingredientes, ¿vale? Bueno, pues toda esta información y tal, bueno, nos la inventamos durante una semana, es realmente una parte muy divertida y es la que realmente va a hacer durante todo el proceso hasta que llega la revisión de Marketplace, la que va a guiar todo el proyecto de diseño. Con lo cual, desde un principio sí tenemos un cliente que no es un cliente real, ¿vale? Pero es un cliente que está ahí, que tiene unas necesidades, tiene una forma de usar WordPress. También digo, bueno, ¿qué nivel de conocimientos tiene esta persona de usar WordPress? Vale, pues esta persona no va a pasar del apartado de apariencia. De apariencia para abajo tiene miedo, ¿vale? No quiere ir a ajustes, no quiere incluso cambiar ni siquiera los permalinks, no sabe, ¿no? No quiere tocar ahí, por lo cual se va a quedar aquí, ¿vale? Pues vamos a potenciar toda esa parte de WordPress y sobre todo todas esas funcionalidades que están ahí, vamos a potenciarlas y ponerlas claras para ese tipo de cliente, que es al final el que va a utilizar el tema. Después ya viene una fase de diseño donde, bueno, pues hay la creación de esa guía de estilos, que no hoja de estilos, donde, bueno, pues definimos las tipografías que vamos a utilizar, los colores, las paletas, los fondos, el tamaño de las imágenes, si van a flotar, etcétera, etcétera. Ya llegamos a la parte de maquetación. A mí me gusta llamarla maquetación, hay otros que lo llaman programación. Me gusta llamarla maquetación porque, como veremos a continuación, estamos muy a favor de no invadir el territorio plugin. Toda la funcionalidad que hagamos tiene que estar muy, muy bien justificada y si no, seguro que mediante CSS o las funcionalidades básicas que ya trae WordPress se puede resolver. No hay cosa más sencilla que en vez de añadir un checkbox o mediante un metabox a una entrada, ¿vale? Bueno, pues mirar si el usuario ha utilizado la imagen destacada, si tiene una imagen. Si tiene imagen, hago una cosa. Si no tiene imagen, hago otra cosa. No es necesario incluir un checkbox para cambiar el tipo de diseño de un post. Si la imagen destacada va a ser, por un lado, el que modifique eso, ¿vale? Exprimir al máximo las funcionalidades de WordPress y, bueno, hemos encontrado auténticos chollos dentro de lo que sería estas funcionalidades base que ya trae el core, ¿de acuerdo? Y que no están para nada utilizadas. Después llega una fase de test, lo que os he comentado antes, ya está todo listo, venga pues, mi hermano, mi madre, mi padre, siéntate aquí, te pongo el cronómetro y comienza a utilizar el tema. ¿Puedes publicar bien? Sí, esto no lo entiendo, ¿por qué sale? Pongo una cita y sale movida a la derecha. Si quiero tener una página de categorías, ¿por qué sale un diseño distinto? ¿Dónde puedo poner más columnas en vez de 3? Quiero 2 columnas, ¿vale? Pues toda esa fase de testeo, súper importante, porque al final, por mucho que tú te conozcas cómo has hecho el tema, si realmente no tienes ese feedback de alguien que nunca ha utilizado el tema, pues no puedes pasar a la siguiente fase, que es la fase de asset, donde incluimos la documentación que, como he dicho,
súper importante. Llega la fase de revisión de Marketplace. Por suerte, esta fase que os he comentado antes, al principio duraba un par de semanas en Mojo y 6 meses en Word.com. Ahora se ha reducido considerablemente y bueno, pues simplemente son a lo mejor cuestiones o detalles muy sin importancia o incluso sugerencias de mejora en el diseño que siempre se agradecen. Y por último, bueno, pues ya viene la parte de soporte que se termina cuando termina la vida útil del tema, es decir, cuando el tema ya no es rentable tenerlo en el mercado porque el diseño ha quedado obsoleto, porque hay funcionalidades que ya no se utilizan, digamos, dentro del core de WordPress y es mejor, digamos, retirarlo y mantener, digamos, una serie de nivel de actualizaciones para aquellos usuarios que sí sigan utilizando, simplemente para evitar errores bueno, pues de seguridad, ¿no? Y bueno, y ahora os he preparado una serie de preguntas rápidas que en conversaciones con compañeros siempre han salido y que, bueno, era un poco, no sabíamos dónde incluirlas dentro de todo esto, pero siempre salen y siempre las tenemos en mente y bueno, yo creo que es interesante, las vemos rápidamente. El tema del soporte para plugins. Oye, ¿por qué no dais soportes a WooCommerce? Oye, ¿por qué no dais soportes a BuddyPress? ¿Tan difíciles? Bueno, no es que sea difícil. El problema es que en el momento que des soporte a un plugin o indiques que tu tema es compatible con ese plugin, afortunadamente abres el abanico de tu tema al mercado, a un público, pero tienes que estar preparado también para recibir una cantidad de preguntas y de dudas relacionadas con ese plugin. Si tú ese plugin no lo utilizas a diario o realmente tu tema no encaja con ese plugin, no tiene sentido dar soporte. Puedes indicar que este tema es compatible con ese plugin, pero el soporte de ese plugin se dará en ese plugin. En el momento que alguien dimos en uno de estos temas soporte a WooCommerce, bueno, pues al final hay gente que lo que quiere es que tú le crees la tienda online porque no tienen un poco conocimiento de cómo utilizar WooCommerce. Y bueno, y puedes tener conocimiento avanzado de WooCommerce, pero si no es un plugin que uses a diario, va a ser complicado también estar al día de las actualizaciones de ese plugin. Al final es mucho más trabajo y igual no merece la pena por el nivel de ventas que vas a tener, ¿vale? Por lo cual hay que evaluar si das soporte, si no das soporte, si el tema se adapta a ese plugin, si merece la pena y si no merece la pena. El tema del rediseño de temas. Oye, ¿habéis rediseñado alguna vez algún tema? ¿Veis que el tema está obsoleto y queréis rediseñarlo? Esto lo teníamos como muy claro que sí, es decir, cuando el tema se queda obsoleto lo rediseñamos y hacemos un lavado de cara y tal. Grave error. Lo hicimos con uno de nuestros temas y fue fatal porque lo lanzamos como una actualización, es decir, estamos en 1.7 en la versión 2.0, nuevo diseño. Bueno, claro, el usuario a lo mejor ha elegido tu tema por el diseño inicial y el diseño nuevo no le gusta que hayas cambiado tipografía, no le gusta que hayas cambiado el color de la barra de cabecera, con lo cual rediseño de temas no. Esto lo tiene súper claro WordPress.com, nos lo indicó. Oye, no se admiten rediseño de temas. Cualquier modificación que afecte a un sitio que se está utilizando de un usuario no se puede realizar. Tienen que ser modificaciones que no se vean en el tema. Que incluyas una nueva funcionalidad, fantástica, pero que esté oculta por defecto, ¿vale? Que el usuario tenga que hacer una acción para activarla. Con lo cual, bueno, pues es interesante esta premisa y es un error que cometimos. Nos teníamos como súper claro que íbamos a hacer un rediseño. Nada, al final lo que tuvimos que hacer es volver a la versión anterior y ese tema, bueno, pues convertirlo en un tema hijo. Y si alguien quería esa actualización con ese nuevo diseño, que lo instalara como un tema hijo. Gutenberg. A ver, sin intención de meterme en un pantano. Como premisa, Gutenberg a los que más trabajo nos va a dar a partir de ahora va a ser a los desarrolladores de plugins y a los desarrolladores de temas. O sea, la cantidad de testeo, de conocimiento que tenemos que tener de la plataforma, del nuevo editor, la cantidad de dudas que vamos a tener que resolver, que ya estamos resolviendo, bueno, ingente. Trabajo ingente. Sinceramente, no creo que haya nadie que tenga tanto trabajo, ya lo digo, exceptuando gente que desarrolla temas y que tiene sus propias cajas dentro del editor de WordPress. También, ya lo digo, trabajo brutal, no pagado, ¿vale? Porque podíamos ir con el editor
anterior y tan tranquilo. Es para todos los temas, todos los usuarios que están utilizando con un dinero que ya se ha facturado, que ya se ha ganado y seguramente ya se haya gastado, ¿vale? Todo este trabajo que viene ahora. Pero en mi opinión, es súper fundamental que tengamos Gutenberg. O sea, y fijaos lo que os digo, ¿eh? No creo que haya nadie que se vaya a sentir tan afectado con tanta carga de trabajo y tan agobiado como nosotros. Pero era muy necesario. Y hay un punto que he leído muy poco y me parece que es importante sacar a la luz. El 50% de las preguntas relacionadas con modificaciones dentro del post se van a solucionar con Gutenberg. Surgirán otras, estoy seguro que sí, pero la mayoría de ellas se resolverán simplemente con Gutenberg. Cuando Gutenberg permita incluir un bloque con las últimas 5 entradas, no será necesario indicarle al cliente que tiene que bajarse un plugin, con un shortcut puede generar un loop o que puede hacerlo por código personalizado. Ya simplemente indicando el bloque ya lo tendrá. Si un cliente, un usuario quiere flotar la imagen a la derecha y que se vaya un poco off canvas y tal, no será necesario indicarle, mira, con este código CSS tal y cual. Simplemente en Gutenberg tiene un apartado donde puede realizar y flotar esa imagen. Ya os digo, dentro incluso de WordPress.com, que esto es interesante y creo que poca gente la conoce, los temas WordPress, la documentación, al final hay un apartado donde indica, bueno, para usuarios avanzados que quieran, en el propio editor de WordPress puedes añadir una clase a una imagen, añadir una clase a una cita, ¿vale? Para que flote a la derecha, para que se venga arriba a la derecha, para que funcione realmente como un bloque, ¿de acuerdo? Y eso estaba ya porque era una necesidad y era un requerimiento que pedían los propios usuarios, al menos de WordPress.com, ¿de acuerdo? Gente que quería maquetar sus propias entradas sin llegar al punto del editor visual, pero con un cierto nivel de control de elementos que se muevan a derecha e izquierda. Vale, va a quedar todo como una Macedonia, se va a perder seguramente el estilo del tema, vale, estoy de acuerdo. Pero estamos en un país libre, estamos por suerte con un CMS libre, que cada uno es libre de arreglar o cargarse su web como quiera. Así que yo en nuestra posición una lanza a favor de Gutenberg, que tiene mucho que mejorar, que etcétera, etcétera, que es un cambio muy importante, que no es lo esperado. Vale, de acuerdo en todo, pero era algo necesario. Territorio plugin. Yo les digo, en el momento que sacamos nosotros el primer tema, estamos hablando del año 2012, acaba de llegar los puntos post-type y no había tema que se dignara, no había tema premium que no tuviera un custom post-type. ¿Has hecho un tema sin custom post-type? Pues, vaya rollo de tema, lo pondrás gratis, ¿no? Porque no tiene... los tipos de entradas personalizadas es un territorio plugin y no hay que invadirlo. Y esto lo aprendimos, lo tuvimos súper claro cuando empezamos a trabajar con WordPress.com. Si quieres realmente realizar un tema bueno, potente, exprime al máximo tu hoja de estilo, tu CSS y todas las funcionalidades básicas que te da el core, que hay mucho por explorar, ¿vale? Antes de invadir un territorio plugin. Y por cualquier cosa necesitas incluir de forma vital una funcionalidad extra, pues añádela como plugin y sube al repositorio o en tu web para que la gente lo instale una vez que haya instalado tu tema, ¿vale? Le pones simplemente que sea un plugin requerido y ahí lo tienes separado de lo que sería tu propio tema. Límites del soporte, tema súper complicado, cuanto más claro lo dejes la documentación mucho mejor, pero te va a venir de todo. Ya os digo, hemos tenido casos de usuarios que nos han pedido la cuenta de PayPal para ingresarnos dinero de agradecido que estábamos, que no se lo hemos dado porque entendíamos que era parte ya de nuestro trabajo y por lo tanto el esfuerzo ya estaba recompensado en la compra del tema. Y también hemos tenido el caso contrario de obtener malas reviews simplemente por tardar más de 30 minutos en contestar, ¿vale? Esto es un caso verídico de que contestamos a la hora, porque entró la pregunta de soporte justamente antes de cerrar la oficina y aún así, contestando en el 60 minutos, hubo una mala review porque el tiempo de soporte era muy alargado, ¿vale? Al final no te encuentras por suerte, ¿no? Afortunadamente, con mucha gente de distintas culturas. Es fantástico, es excitante, genial, pero también cada uno interpreta un poco el producto que compra de una forma y sus derechos y deberes de otra. Nos han llegado incluso a enviar una factura porque
decían que, bueno, instalaron el tema, pero que aparte de instalar el tema, después tuvieron que añadir contenido, tuvieron que modificar las opciones del tema y que ese número de horas alguien se lo tenía que facturar y por lo tanto éramos los autores del tema los que teníamos que pagar ese cargo extra, que por cierto superaba, claro que sí, al coste total del tema. Evidentemente tampoco pagamos esa factura que no venía a cuento. Y bueno, y la última que nos dicen, bueno, ¿qué vais a hacer ahora que el mercado está colapsado, no? O como diría don Manuel Ruiz de Lopera, ha colapsado. El mercado nunca ha estado colapsado, siempre hay sitio para un tema nuevo, siempre hay sitio para innovar, siempre hay sitio para algo distinto de todos los grandes temas multipropósito y todo esto. Cuando empezamos, recuerdo que la tendencia era el tema nicho, ¿vale? Oye, tienes que hacer un tema que sea un nicho, un tema para iglesias evangelistas, o tienes que hacer un tema para repostería vegana, o tienes que hacer un tema, es decir, siempre había un nicho muy, muy, muy concreto donde tienes tu público, ¿no? Y es verdad, seguimos con esa premisa de que si construyes un helicóptero, seguro que hay alguien en el mundo que te quiere comprar un helicóptero hecho a mano. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya servido un poco nuestra experiencia y haya sido enriquecedora. Y gracias a Ivonne y a todos los otros compañeros que participan en esta genial semana VP. Una iniciativa genial y bueno, y desde aquí Ivonne te animamos a que la vuelvas a realizar porque yo creo que ayuda a mucha gente a hacerse un poco la idea de qué es esto de WordPress. Y nada, y que aquí estaremos para que contes con nosotros en cualquier otra iniciativa, en cualquier granito de arena que podamos aportar. Aquí está, bueno, pues mi correo por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o si queréis enviarme alguna factura que no se pagará. Así que bueno, pues muchas gracias Ivonne y bueno, y si te parece comentamos con alguna pregunta que tengas por ahí a mano, cualquier cosa que tengas. Muchas gracias, Ricardo, por todo. Gracias por compartir todos vuestros conocimientos. Creo que has explicado muy bien qué es lo que tienes que tener en cuenta, cómo ha sido vuestra experiencia, qué se puede esperar la gente a la hora de lanzarse a este mundo de crear temas y ponerlos a la venta a terceros que no conoces. Y espero que hayas estado a gusto y que quieras volver con nosotros. Hasta luego. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.